El Señor les bendiga, mis amados hermanos, y un gusto nuevamente estar con ustedes en el adiestramiento. Y el día de hoy vamos a iniciar nuestro capítulo número 2 de nuestro libro que se llama Iniciando la Vida. Y el capítulo 2 lleva por nombre Obediencia para Santificación. Y en Juan 17, ahí es el versículo base propiamente de este capítulo, y dice de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Recordemos, el nombre del capítulo es Obediencia para Santificación. Y vamos a empezar con el contenido de este capítulo. Y empezando o iniciando, en el primer párrafo encontramos un texto que lo encontramos en 2 de Corintios 7:1 y que dice de la siguiente manera: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y recordemos que dentro de las escrituras el temor a Dios, una vez más lo repito y es bueno recalcarlo para que nos quede bien grabado, el temor a Dios no es tenerle miedo porque nos asuste, porque nos preocupe por cualquier otra circunstancia similar a lo que acabo de decir. El temor de Dios dentro de la escritura quiere decir obediencia. Eso es lo que quiere decir temor de Dios, ¿ok? Y entonces aquí nos está diciendo que debemos de ser limpiados, ¿sí?, de toda contaminación de carne y de espíritu, pero dicen, miren, perfeccionando la santidad. Recordemos que a eso es a lo que hemos sido llamados, a ser santos como lo es Él. Pero dice que esa perfección en la santidad la vamos a lograr en el temor de Dios, es decir, en la obediencia a Dios. En el segundo párrafo nos dice lo siguiente: el obedecer a los mandatos del Señor nos lleva a perfeccionar la santidad, es decir, somos santificados en su palabra. Muy fácil, y creo que es muy claro lo que el Señor aquí nos está hablando. ¿Verdad que siempre hemos escuchado en el mundo que dicen, yo no soy santo, ni pretendo serlo, ni voy a hacerlo, etcétera? Pero de acuerdo aquí a la palabra de Dios podemos darnos cuenta que sí podemos, es más, lo somos, pero lo somos estando en Cristo. Él ya nos hizo así, pero por eso aquí nos dice que el obedecer a sus mandatos es lo que nos va a llevar, fíjense, a perfeccionar la santidad, es decir, somos santificados a través de su palabra. Y cuando nos habla de que nos lleva, el obedecer los mandatos del Señor nos lleva a perfeccionar la santidad, fíjense qué importante esto, mis hermanos, el saber entender, el escuchar con atención, con claridad lo que el Señor nos habla. ¿Cuándo vamos a perfeccionar algo? Cuando está obviamente todavía no perfecto. Pero para poderlo hacer, para poder perfeccionar algo, precisamente debe existir ese algo. Yo no puedo perfeccionar algo que no existe. ¿Sí me doy a entender? Es como si dijeran, a ver, abre el libro o abre perfectamente el libro. Yo no voy a poder hacer esa acción si yo no tengo un libro. O sea, a mí nadie me puede dar no me podrían dar una orden de que abre un libro abre el libro si yo no tengo un libro. Entonces, ¿cómo voy a abrir algo que no tengo? Igual, oye, perfecciónate en tu manera de hablar. Quiere decir que sí hablo, pero falta que yo me perfeccione. O sea, si hay lenguaje en mí,
Sí, espero darme a entender, mis hermanos. Entonces, aquí dice que el obedecer los mandatos del Señor nos lleva a perfeccionar la santidad. ¿Qué es esto? Dios a ti y a mí ya nos hizo santos. Y santos no es estar en un nichito, separados de la sociedad, aislados, no. El ser santo es estar apartado para Dios, es una exclusividad, podría decirse. Entonces Dios ya te escogió a ti como exclusividad de Él ya decidió hacerte tu hijo, su hijo, perdón. Y como Él es santo, también el hijo debe de ser santo. Quiere decir que al habernos hecho sus hijos, ya en nosotros ya hay una santidad, ya está la santidad en nosotros, pero ahora que nos corresponde tener que perfeccionarla. Al perfeccionarla quiere decir que va a ser evidente ante toda persona, ante toda criatura. Pero ¿cómo vamos a irnos perfeccionando? Muy fácil, a través de la obediencia de lo que Dios manda. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y recordemos lo que dice Juan 7:17, que también en este segundo párrafo nos lo señala. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y Él, toda su palabra, miren mis hermanos, es verdad. Y cuando nosotros le obedecemos, obviamente nos vamos a ir perfeccionando. Y al irnos perfeccionando, al estarle obedeciendo, el plan, el propósito de Dios se va a estar cumpliendo en nuestras vidas. Amén. Sigamos. Dice que el obedecer a su palabra también nos encausa a alcanzar el propósito. Es lo que acabamos de mencionar. Nos encausa en alcanzar el propósito que Él quiere. ¿Y cuál es este? Que la imagen de Jesucristo, miren, sea formada en nosotros. No hay ninguna otra forma. Aun cuando haya muchas personas especializadas en el comportamiento humano, psicólogos, sociólogos, no sé, muchas personas que pueden estar comprometidos en lo que es el estudio del comportamiento humano, etcétera, son procedimientos meramente humanos que pueden perfeccionar a la persona, pero dentro de un humanismo, dentro de un rol social. Podría llamarse como, si gustan ustedes, como un manual de Carreño de un correcto comportamiento. Pero ningún proceso humano nos va a llevar a alcanzar la santidad. Ningún procedimiento humano nos va a llevar a perfeccionarnos en esa santidad y mucho menos en alcanzar el propósito del Padre, que es que tengamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, recordemos lo que nos dice la Escritura: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Él es el que debemos de obedecer, a Él es al que debemos seguir. Todo lo que Él dice, todo lo que Él manda, es lo que nosotros debemos de estar obedeciendo, debemos de estar haciendo, ejecutando. Y en medida de que nosotros obedecemos, miren, esa santidad que ya está en nosotros se va puliendo, se va perfeccionando. Y al estarse puliendo, al estarse perfeccionando, al estar haciendo tal cual dice nuestro Señor Jesucristo, su imagen está siendo formada en ti y está siendo formada en mí. No hay de otra manera. Nada nos puede llevar a esa santidad. Nada nos puede llevar a alcanzar el propósito de Dios si no es a través de la obediencia de la palabra de Dios. Amén. Nos dice también aquí que al tomar como ejemplo a Abraham, si recuerdan de Abraham, ¿verdad? Bueno,
vemos que una de las características que sobresalen en él, es decir, que sobresalen en Abraham, es, miren, la obediencia. Y él entendió que tenía que obedecer no solo los mandatos que le daba el Señor, sino también los preceptos, los estatutos y las leyes que vienen siendo directrices. En Génesis vemos en el capítulo 26, versículo 5, que dice lo siguiente: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y sabemos que Dios bendijo en gran manera a Abraham, dijo que iba a ser padre de multitudes, aun cuando él era grande, ya era viejo. Sara, su esposa, era también ya una persona mayor, de la tercera edad, era viejita, y aparte de viejita, era estéril. Pero Dios tenía un propósito y lo iba a hacer con Abraham. Pero al Dios le plació porque vio la obediencia de Abraham y le dio una promesa. Recordemos que Dios se presentaba ante Abraham y le decía: ven, sal de tu cabaña, sal de tu tienda, perdón, no cabaña, de tu tienda. Y Abraham salía y le decía: ¿ves las estrellas? Y le decía Abraham: sí. ¿Y las puedes contar? Y pues no. Y Dios le decía: así como no puedes contar las estrellas, tampoco vas a poder contar toda tu descendencia. Lo llevaba hacia la playa, hacia el mar, y le decía que contara la arena. Obviamente no podía contar la arena, y también así el Señor les decía: así como no puedes contar la arena del mar, tampoco vas a poder contar tu descendencia. Y Dios habló y Dios cumplió. ¿Pero por qué lo cumplió con él? Porque Dios veía que Abraham era obediente en todo, y no nada más en lo que le mandaba, sino también en todo lo que eran sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. Amén. Entonces vemos la obediencia de Abraham en todos los aspectos de su vida, y él no escatimó nada para poder ser obediente. Recordemos que también el Señor le da el hijo de la promesa, y después de un tiempo le pide que lo lleve a un determinado lugar y que lo ofrezca en sacrificio. Abraham no renegó, no dijo lo contrario, ni le estuvo cuestionando al Señor. Simplemente agarró al muchacho, le dijo: ven, vámonos, y se lo llevó. Y bueno, ya todos conocen esa parte de la escritura. Cuando él ya iba a sacrificar a su hijo, el Señor lo detuvo, y lo único que vio el Señor ahí fue la obediencia total y absoluta de Abraham. Por eso Abraham fue bendecido, miren, en gran manera, y hasta la fecha todas sus generaciones han sido bendecidas. Recordemos que Isaac fue muy bendecido, la descendencia de Isaac, y así. Pero derivado de qué, a causa de qué, de la obediencia, mis hermanos, pero de la obediencia a Dios, porque podemos obedecer otras cosas, pero no vamos a alcanzar el propósito de Dios, ni se perfeccionará la santidad en nosotros obedeciendo cosas diferentes a la palabra de Dios. Solamente a través de la palabra de Dios, obedeciendo, es como se alcanza esa perfección en la santidad y el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Nos dice también que otra de las versiones dice de la siguiente manera: en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias, mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. ¿Sí? A causa de eso, Dios lo bendijo en gran manera, y aquí es muy claro. Dice que a causa de que obedeció y que guardó sus mandamientos, sus preceptos,
¿sí? Sus instrucciones. Una vez más, vemos ahí la obediencia de Abraham. Y una obediencia, mis hermanos, que era total. Y no podemos decir, como en algunas ocasiones decimos, ay, tengo una fe ciega. No, porque pues un ciego no ve, y no, ¿cómo vas a tener una fe que no has podido comprobar, no puedes palpar? ¿Sí? Obviamente es una fe que tú la vives, y como le crees al Señor, ves hecho y cumplido por lo que tú tenías esa fe en el Señor, y eso te va a llevar a seguir acrecentando esta fe. Pero también lo mismo pasa con nuestra obediencia. Nosotros vamos a conocer a Dios también a través de la obediencia, y vamos a experimentar ahí, miren, su gloria. Cuando yo estemos en una total obediencia a nuestro Señor, vamos a ver cómo su palabra se cumple, cómo es que pasan las cosas, y todo aquello que hasta parecía imposible, a causa de esa obediencia a todo lo que el Señor nos manda, las cosas son posibles. Amén. Dice que Abraham no solo guardó exactamente esos mandamientos, él entendió que obedecer a Dios, miren, significaba entenderlo en cada fase que el Señor le indicaba. Cuando yo obedecemos al Señor, eso quiere decir, miren, que le conocemos. Y porque le conocemos, tenemos la confianza, tenemos la fe, porque sabemos del Dios que tenemos. Si ustedes conocen a sus padres y les piden algo, sus padres a ustedes, o les piden o les ordenan algo, ustedes lo van a hacer, porque saben y conocen a sus padres, y saben que no les va a mandar a hacer algo que los vaya a poner en riesgo. Lo mismo con nosotros. Si el Señor nos dice que hagamos algo o que no hagamos algo, simplemente hay que obedecerlo. ¿Y por qué lo voy a obedecer? Porque lo entiendo, porque lo conozco, y como lo conozco, lo entiendo, sé que Él no me va a mandar algo, que me vaya a hacer daño, otra, que no pueda hacerlo, ¿sí? Otra, que me pueda causar algún tipo de perjuicio o alguna consecuencia en lo futuro, ¿sí? No me va a mandar a hacer algo para avergonzarme. Entonces, mis hermanos, el obedecer a Dios, eso también va a evidenciar que le conocemos y lo entendemos, que entendemos su actuar. Amén. Y bueno, ahorita y para la próxima lección, porque quiero que quede así bien cimentado, vamos a estar hablando acerca de los aspectos en que Abraham demostró su obediencia. Y repito, en Génesis 26:5 dice que Abraham guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios. Y entonces esos son los aspectos en los que Abraham demostró obediencia, y son los que vamos a estar viendo en el próximo martes de adiestramiento, para que entendamos qué son cada uno de ellos, qué es precepto, qué es un mandamiento, qué es un estatuto, qué son las leyes. Es importante que podamos entenderlas y conocer qué son cada una de ellas, pero también cuál es la diferencia, porque el Señor no nada más nos da mandatos, sino que también nos da preceptos, también nos da estatutos, y también nos da leyes o directrices, y por eso es importante conocerlos, para que cuando Dios habla, nosotros sepamos que es Él el que está hablando y que no está hablando otro. Porque también, si escuchamos otras cosas, saber si son que vienen de Dios o vienen del otro, ¿sí? Del enemigo. Entonces, por eso es importante, mis hermanos, entender y conocer a través
de la palabra de Dios el que nos dice, que nos está instruyendo, que nos está mandando, que nos está diciendo que hagamos, cómo nos comportemos. Entonces, para la próxima semana estaremos viendo cada uno de estos puntos. ¿Cuáles? Recordemos, preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Amén. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte de este segundo capítulo. Esta es la primera parte y bueno, la próxima semana pues estaremos viendo la segunda y última parte para quedar concluido el capítulo 2. Son capítulos muy cortos, si ustedes se dan cuenta, pero no porque sean cortos son menos importantes, al contrario, son sumamente importantes y por eso son cortitos, mis hermanos, para que pongamos toda esa atención, porque son las bases, son los fundamentos, ¿sí?, de este desarrollo que nosotros estamos teniendo y que debemos de tener hasta el día que nos vayamos a la presencia de nuestro Señor. Amén. Bueno, les bendigo y estamos viéndonos en la próxima adiestramiento. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.